Mucho se ha repetido por la propaganda la idea de que Cuba es y continuará siendo, luego de las elecciones del 26 de marzo de 2023, el segundo país del mundo con más mujeres en su parlamento. Solo superado por Ruanda, país africano donde el 60% de los asientos de su cámara baja están ocupados por féminas. Sin embargo, eso no significa paridad real. No significa que las mujeres cubanas disfruten de verdad de un lugar inamovible en las estructuras objetivas de poder. La Asamblea Nacional Cubana es un órgano simbólico, no de poder real. Por ende, el hecho de que más del 50% de sus miembros sean mujeres no necesariamente es un indicativo de empoderamiento político de ese sector. Pero incluso si realmente la Asamblea fuera un órgano de poder real, las mujeres designadas para ocupar asientos allí no perduran. Del listado de candidatos para la próxima legislatura, 15 hombres acumulan 5 o más periodos disfrutando de un asiento en el órgano legislativo cubano. Eso implica que 15 hombres llevan entre 20 y 50 años sentados en el Parlamento cubano. Sin embargo, solo el 20% de esa cifra, o sea, 3 mujeres de las incluidas en la lista de candidatos para la próxima Asamblea Nacional, acumulan 5 o más periodos con un asiento en el mentado órgano. Ninguna supera los 6. Es decir, solo 3 mujeres de la próxima legislatura habrán estado entre 20 y 25 años formando parte del constitucionalmente reconocido como órgano supremo del Estado cubano. Dentro de los 15 hombres que acumulan más de 5 periodos en el Parlamento se encuentran el presidente de la Asamblea y el presidente y vicepresidente del país, así como 4 comandantes de la revolución. Entre las 3 mujeres que acumulan 5 o más periodos en la Asamblea, el cargo de dirección más encumbrado es el de Ana María Marí Machado, que es la actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las otras 2 son Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, y Miriam Brito Sarroca, jefa de la Oficina de Órganos Locales del Poder Popular del Parlamento cubano. Los nombres de esas 3 mujeres son casi desconocidos para todos los cubanos, y los cargos de dirección que desempeñan paralelamente a su función de diputadas, a diferencia de varios de los hombres que las equiparan en tiempo en el Parlamento, están muy distantes de las esferas de poder real. En conclusión, las mujeres del Parlamento cubano no duran, y si duran es porque no juegan en las grandes ligas. Las grandes ligas en Cuba están en las estructuras partidistas, en las Fuerzas Armadas o en los órganos de gobierno. Los que juegan en grandes ligas en Cuba necesitan la legitimidad del voto, aunque sea indirecto, y para eso tratan de estar incluidos en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero en las grandes ligas y en los asientos de la Asamblea que se reparten entre esa gente, tampoco hay paridad. Por ejemplo, los 14 miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista están incluidos en la lista de diputados para la próxima legislatura. Pero de esos 14, solo 3 son mujeres. Por otra parte, el Comité Central del Partido Comunista está compuesto por 120 personas. De esas 120 personas, 62 han sido incluidas en la lista de candidatos. Sin embargo, de esos 62 futuros diputados, miembros además del Comité Central, 44 son hombres y solo 18 mujeres. Por último, la Asamblea Nacional le da parece pasarle factura a las mujeres, pero no a los hombres. Cuando nonagenarios como Raúl, Ramiro, Machado Ventura y Guillermo García Frías siguen ahí, otras mujeres de amplia trayectoria han sido descontinuadas. Quizás los ejemplos más relevantes pueden ser los de Yolanda Ferrer, quien sustituyó a Vilma Espín al frente de la Federación de Mujeres Cubanas y que después ocupó el cargo de presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la propia Asamblea, y María del Carmen Concepción González, quien por muchos años fuera primera secretaria del Partido Comunista en Pinar del Río, luego ministra de la Industria Alimentaria y en los últimos tiempos presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento. Tristemente, en la próxima legislatura ya no serán diputadas. Asimismo, cuando Lazo y Salvador Valdemesa también siguen en el listado de futuros diputados, otras funcionarias partidistas como Olga Lidia Tapia o la Sara Mercedes Acea, mujeres y negras como ellos, han sido eliminadas del listado. La paridad en la Asamblea cubana es forzada, diseñada manualmente. En Cuba la mujer sigue teniendo bloqueado el acceso al poder real y su permanencia en las esferas de decisión política efectiva sigue siendo definida por burócratas hombres y no por la ciudadanía. Los números están a la vista, solo que no quieren mostrárnoslos.